Te lo venimos contando, se está desarrollando, ya llegando a su parte final, la COP28, la Conferencia Mundial sobre el Clima. Y es quizás la conferencia mundial más escandalosa, o por lo menos, para no ser tan dramático, más controvertida de los últimos tiempos o desde que empezaron a realizarse estas cumbres climáticas. Primero, por el lugar elegido, se está desarrollando en los Emiratos Árabes. Segundo, por quien fue elegido como presidente. Es la misma persona que es titular de una de las principales petroleras emiratíes, que dijo justamente en los primeros días y en la previa del comienzo de esta COP28 que bueno, no había ningún tipo de evidencia de que era necesario ir desplazando los combustibles fósiles para combatir el cambio climático y evitar eventualmente desastres ambientales. Pero en el contexto de todo eso que generaba un marco, bueno, se llega a un borrador final que los principales países del mundo están diciendo no queremos aprobar, no estamos dispuestos a suscribir, porque entre otras cosas no plantea nada respecto de la reducción del uso de combustibles fósiles. Esto implica que la Unión Europea diga que es inaceptable esto, que países como Estados Unidos, Australia y otros digan no lo vamos a firmar. ¿Cómo fue posible que esta COP28 llegara a este punto de degradación? Bueno, de eso vamos a estar hablando con Enrique Maurtua Constantinidis, que es asesor senior en diplomacia climática en el Independent Global Stocktake y está en este momento allí en Dubái, donde se está desarrollando la COP28. Enrique, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes hoy. Enrique, encantados de tenerlo. Cuéntenos, ¿qué está pasando en esta COP28 donde tantas cosas, por lo menos desde afuera, sin seguir el día a día en detalle, parecen estar alejadas de la realidad de por lo menos un 2023 que va a ser el año más caluroso de la historia? Está clarísimo, o sea, lo que es el cambio climático ya no hace falta las muestras y lo que está ocurriendo. El mundo está tomando una dirección y esa dirección es abandonar los combustibles fósiles. De hecho, el mismo presidente de esta COP, el que recién presentabas, reconoce que es inevitable que se abandone el uso de combustibles fósiles en un futuro. Y eso más o menos está establecido. Lo que pasa es que hay países que justamente lo que quieren es ganar tiempo o retrasar eso. Porque acá la clave no es si sí o si no. Le llevó casi 30 años a esta Convención de Cambio Climático hablar como se debe sobre el tema de los combustibles fósiles. Recién hace 2 años entra por primera vez en los textos de esta negociación la opción de eliminar, reducir o trabajar el tema de la reducción de lo que es el consumo de combustibles fósiles, que son la principal fuente de este tema. Esta COP justamente lo que está trabajando es el tema de las causas, los combustibles fósiles y las consecuencias. El primer día de esta COP se aprobó un fondo para los daños y las pérdidas que generan los eventos climáticos más extremos. Y esto es algo que hay que reconocer y que ha sido muy bueno, pero después todo lo que se ha negociado, todo lo que se ha hecho en estos días, lamentablemente está muy centrado en esta discusión y te podrás imaginar que en una negociación que se tiene que negociar por consenso, se tiene que aprobar por consenso, hay visiones que van desde una postura de países que no dependen del petróleo o países que justamente están en situaciones muy vulnerables como las islas frente a los impactos del cambio climático, y en el otro extremo países que son altamente dependientes de este combustible. Y eso incluye amplios rangos de países. Estamos hablando desde Arabia Saudita, Estados Unidos, Brasil, Nigeria, los Emiratos mismos. O sea, justamente tenemos un contexto que es muy difícil para poder acordar esto. Y lamentablemente eso lleva a que para conseguir compromisos eventualmente se aparecen opciones en los textos que realmente no ayudan para nada. Enrique, ayúdenos por lo menos con los antecedentes de las últimas COP, de las últimas convenciones de este tipo.
¿se había llegado a textos de consenso más claros o por lo menos que no generan tanta división? O también se había dado esta situación donde muchos países están diciendo no, yo este texto que se está discutiendo, yo no lo firmo? Esto suele estar en la dinámica de la negociación. Entonces eso, para quienes por ahí seguimos hace mucho tiempo estas negociaciones, no nos asusta que de repente se den estas dinámicas de textos que de repente no gustan, textos que hay que volver a revisar, nuevos borradores que aparecen, negociaciones hasta cualquier hora de la madrugada para poder llegar a esos textos. Ahora, eso, ¿qué pasa? En 2021 por primera vez entra el tema de eliminar progresivamente el carbón, por ejemplo, y eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles. Pero eso se puso de una manera relativamente amplia, ¿no? Subsidios a los combustibles fósiles, se identificó el carbón específicamente, y ahí empiezan los detalles de las palabras que en estos procesos importan mucho. No es lo mismo decir reducir que eliminar. Claro. Entonces ahí es donde entran estas palabras, porque reducir, uno no sabe si vas a reducir un 1% o si vas a reducir el 99%. Y al no dar detalle, uno no está especificando si eso es en un año, en 5 años, en 50 años. Entonces esas son las cosas que están negociando. Claramente hay países que están buscando que no aparezca ningún tipo de detalle, que aparezcan cosas muy vagas, muy generales, e incluso alentar el uso de tecnologías que son muy preocupantes, como tecnologías de lo que se llama captura y almacenamiento de carbono, que son tecnologías que no están probadas, que son sumamente costosas y que supuestamente le reducen las emisiones a la propia producción de combustibles. Entonces, es una cuestión que acá lo que tenemos que hacer es abordar el tema como se debe, como se dice, agarrar el toro por las astas, o sea, justamente decir, esto tiene que desaparecer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De una manera justa. No es lo mismo la transición que tenga que hacer Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Estados Unidos, Noruega, que la transición que tenga que hacer Nigeria, Ecuador, que son países que todos ellos son grandes productores de petróleo, pero todos ellos tienen condiciones diferentes y situaciones y desafíos diferentes para atender. Entonces es importante que la decisión sea comprensiva y que no termine solamente en eso, que además de señales claras de poder abordar la transición, de poder decir hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos es triplicar la cantidad de energías renovables de aquí a 2030. Enrique, duplicar la cantidad de eficiencia energética de acá a 2030 también. Enrique, la verdad es que a usted le debe pasar bastante seguido. Mucha gente ve lo que se viene produciendo en este 2023. Cada mes que pasa más o menos supera al anterior como el mes más caluroso de la historia, con récords que se van batiendo en todo el mundo, donde se ven desastres naturales que se van multiplicando, donde cualquier meteorólogo dice, bueno, evidentemente estamos quizás ante un punto de inflexión o estamos viendo cosas que se están acelerando más de lo que se creía. Es decir, se ve una sensación de mucho dramatismo respecto a lo que está pasando con el planeta, y ve del otro lado estas conferencias donde, bueno, no quiero decir liviandad, pero donde estos representantes de los países van negociando si una coma, si un punto, y la sensación que terminan teniendo muchos es, bueno, hay un divorcio fenomenal y en definitiva, ¿para qué sirven estas cumbres? ¿Usted cree que a pesar de todo eso hay un valor justamente en este tipo de cumbres? Si es así, ¿por qué? Sí, por supuesto. Justamente hoy estábamos en una reunión hablando de posibles resultados, de qué podía surgir, y una colega que es de Fiji, o sea, justamente estaba sumamente conmovida y realmente muy emocionada y no pudo contener las lágrimas, porque justamente dijo, estamos acá pensando si realmente el resultado es más o menos bueno o no, y en las islas del Pacífico nosotros nos estamos jugando la vida en esto. O sea, es no atender este tema, es sentir que me están dejando morir. O sea, ese es lo que nos trajo ahí a la mesa
que fue muy fuerte en el grupo, y qué es lo que transmiten las islas y los países más vulnerables acá. O sea, cuando todos ustedes hablan de si eliminar o reducir, si un poquito más, un poquito menos, si lo dejamos general o uso otra tecnología, es como que le están tomando el pelo a la gente. O sea, y básicamente eso es lo que uno le pone a estos países, ¿no? Como Arabia Saudita, como incluso países como Noruega, Estados Unidos, o sea que no tienen tanto interés de que haya algo tan concreto. O sea, sí, algunos con más, menos, o sea, justamente hay un abanico muy grande de posiciones. Y ahí es donde muchos países o mucha gente dice, acá me estoy jugando la vida. Después ahí, yendo a tu pregunta sobre el uso de esto, ¿qué pasa? ¿Por qué es útil? ¿Por qué es necesario tener este tipo de reuniones? Porque son estas reuniones las que pueden dar señales y acelerar todos estos procesos. Estos procesos, si hay un acuerdo multilateral de estas características, donde hay 195 países, o sea, el mercado, los sectores privados y demás, empiezan a recibir esas señales también. Y todo eso después se traduce en políticas públicas, todo eso se traduce en inversiones. Entonces, si de acá sale una decisión que habla de abandonar los combustibles fósiles, ¿por qué va a haber interés en el sector privado o en los inversores en seguir invirtiendo en combustibles fósiles? Justamente da una señal de dirección de qué tipo de transición es la que vamos a estar haciendo. Entonces, estos procesos sí funcionan en ese sentido. El Acuerdo de París marcó un antes y un después en el mundo. Hoy por hoy estamos hablando de que toda la industria automotriz ya decidió abandonar los combustibles fósiles. La industria automotriz. Entonces, y eso viene de acá, viene de estos tipos de acuerdos, de estos marcos que empiezan a darle esas señales y que las empresas, en algunos casos, buscan acomodarse a esos contextos para poder generar negocios que estén acorde con lo que se está buscando. Entonces ahí me parece que es donde podemos encontrar el valor de todos estos acuerdos. Lo que hace esto, si va en la dirección correcta, es acelerar esas transiciones, es generar más negocios, es generar más oportunidades y mejor calidad de vida. En una lógica, entendiendo que no deja de ser un espacio multilateral. Acá no se toma la decisión de cuánta plata o cuándo o qué tipo de industria o qué tipo de bajada de presupuesto. Eso después tiene que permear al interior de los países, ¿no? Enrique, última pregunta. ¿Qué sensación tiene? ¿Cómo termina esta COP? ¿Termina con un acuerdo y un texto más o menos aceptable o lo ve difícil? En este momento estamos justo a la espera de una última versión borrador. Y la verdad, te confieso que hay mucha incertidumbre de qué es lo que pueda llegar a salir. Justamente se están considerando todas las opciones en este momento. O sea, la opción incluso de que no haya acuerdo. Así que es como que realmente es muy compleja justamente esta parte que estamos hablando, la de los combustibles fósiles, porque hay mucha disparidad entre las posiciones y la verdad estamos en un contexto en donde hay mucha sociedad civil movilizada, hay mucha campaña en favor de esto. Realmente se está esperando que esta COP entregue un mensaje claro sobre el abandono de una vez por todas para los combustibles fósiles, que genere una transición que sea justa, que genere una transición con los recursos que sean necesarios y que todas las comunidades puedan hacer la transición. Entonces, eso es lo que se está esperando de esta COP. Si no puede entregar eso, lamentablemente va a ser una COP que va a dejar mucho que desear, porque vamos a ver que todo eso que la gente intuye, que todo eso que la gente molesta o duda alrededor, o le molesta o le genera dudas sobre organizarlo en un país como Emiratos, con un presidente de estas características, se va a hacer realidad, lamentablemente. Entonces ahí es donde justamente lo que tendríamos que conseguir es que efectivamente desde este lugar salga esa señal. Así como el presidente de la COP en alguna de sus declaraciones dijo la transición o la eliminación de los combustibles fósiles es inminente, va a pasar en algún momento, bueno, tiene que cumplir y tiene que ser coherente con esos mensajes y poder combinar y generar
opciones de texto de decisión para que vaya en esa dirección. Clarísimo. Enrique, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes.